Un maestro duerme. En un lago cerca de Galilea, una pequeña barca es atrapada por una tormenta violenta. Este es Marcos capítulo 4, y vas a ver a Jesús mostrar autoridad sobre la naturaleza como nadie antes. Aquí está Jesús, un maestro que habla en parábolas y sana a los enfermos. Parece ordinario, pero sus palabras tienen peso. Con sus seguidores cerca, demostrará que su autoridad alcanza incluso al viento y a las olas. Estos son los discípulos, pescadores y hombres comunes que dejaron sus redes para seguir a Jesús. Conocen el lago y sus humores, así que cuando el miedo los domina, veremos la profundidad de su crisis y lo que la fe les pide. Tras un largo día de parábolas, Jesús sube a una pequeña barca y se aleja de la orilla. La multitud se extiende por la ribera mientras se le explica el reino en historias. Enseñar desde la barca es práctico, el sonido llega y la barca le da un púlpito sobre el agua. Al ponerse el sol, Jesús pide a los discípulos que crucen a la otra orilla. Ellos obedecen y zarpar. El aire se enfría y el cielo se oscurece. Lo que comienza como una travesía rutinaria se convierte en el escenario de una prueba de miedo y fe. De repente, una gran tormenta se cierne sobre el lago. Las olas se levantan por encima de la barca. Los discípulos, curtidos en esas aguas, se aterrorizan porque este vendaval supera lo habitual. Luchan por evitar que el casco se llene de agua mientras la noche y el caos se ciernen. En ese momento aterrador, Jesús duerme sobre un cojín en la popa. Los discípulos se quedan atónitos, su maestro descansa mientras la barca lucha por sobrevivir. El pánico se intensifica porque esperaban ayuda, no sueño, y el miedo les hace dudar incluso de su presencia. Mientras las olas golpean, los discípulos sacuden a Jesús y lo despiertan. Gritan, suplicando ayuda: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Su voz lleva la pregunta cruda: ¿es real su poder en la hora de la necesidad o la fe es solo palabra en la orilla? Jesús se levanta y se dirige al viento y a las olas. Habla con autoridad, no suplicando sino ordenando: «Silencio, calla». Su voz atraviesa el tumulto como un decreto real. Los discípulos presencian un poder distinto, la autoridad de quien gobierna la creación. Inmediatamente el viento cesa y el mar se vuelve perfectamente tranquilo. El contraste es impactante, un momento de caos, al siguiente una calma absoluta. Los discípulos sienten la realidad física del mandato de Jesús. El milagro no es solo que la naturaleza obedezca, sino que el orden divino se reafirma. Cuando se instala el silencio, Jesús les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Su pregunta no es retórica. Sondea sus corazones, preguntando por qué el conocerle no se ha transformado en confianza. Los discípulos enfrentan la brecha entre presenciar el poder y creer plenamente. En ese momento los discípulos comienzan a entender dos cosas: Jesús puede mandar a la creación, y la fe es la respuesta que confía en su presencia en la crisis. Ver la calma no crea automáticamente la fe, pero fuerza un ajuste honesto sobre quién es Él. Días después la historia circula entre aldeanos y pescadores. Para la gente del primer siglo, milagros como calmar el mar señalan autoridad divina. Controlar la naturaleza sitúa a Jesús en la misma categoría que el Dios de Israel, cuya palabra formó el mundo, por eso esta señal provoca asombro y preguntas sobre su identidad. A medida que la narrativa avanza, Marcos muestra que los milagros no son fines en sí mismos. Son invitaciones a la fe. Los discípulos enfrentarán otras tormentas, internas y externas, y este momento se convierte en un modelo. Cuando llega el miedo, ¿dónde se coloca la confianza? Tras la calma, los discípulos se preguntan entre sí: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta está en el corazón de Marcos. Los milagros empujan a la comunidad a nombrar a Jesús, Maestro,
profeta o algo más, el que tiene autoridad divina. En el silencio tras la tormenta, los discípulos luchan interiormente. Algunos se humillan, otros asustados avanzan hacia una dependencia mayor. Marcos insinúa que el verdadero milagro es la confianza transformada. Hombres que antes confiaban en su habilidad ahora deben confiar en quien manda al mar. Marcos configura la escena como teología, no solo espectáculo. Al mostrar a Jesús dominando el caos, el Evangelio repite el lenguaje de la creación. Dios habló y vino el orden. Implícitamente, Marcos afirma que Jesús participa del poder divino, invitando a los lectores a reinterpretar su comprensión de Dios y la mesianidad. Al cerrar el relato, Marcos prepara a los discípulos para la misión. La autoridad sobre la naturaleza refuerza una afirmación mayor. Quienes siguen a Jesús llevan una autoridad que confronta el mal y el desorden. El episodio en el lago los equipa para enfrentar tormentas espirituales con nueva confianza. Cuando la tormenta termina, Marcos enseña que Jesús no es solo un maestro de ideas, sino aquel cuya voz sostiene la creación. La lección es clara: confía en su presencia en el caos, porque su autoridad calma lo que amenaza la vida. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima.